Soy Sara, SariRun21 en redes sociales. En este vídeo te voy a hablar sobre el yoga para corredores. Estas 2 semanas, desde que se ha podido volver a correr, hemos estado súper ocupadas corriendo. Why is that person running? Are you okay? Is somebody chasing you? You're running on purpose? 7 in the morning. Y no hemos hecho otra cosa más que correr. Así que ahora... ¡Ups! Estoy lesionado. Palabra lesión para nosotros, para los corredores, es peor que un dolor de muela. Oh, no. Como en Harry Potter, Voldemort o una palabra de esas que es prohibida. Es una palabra prohibida. Lesión. Bueno, no os preocupéis, espero que no muchos de vosotros os haya pasado, pero sé que sí que algunas personas se han podido lesionar. Tanto si eres un corredor antes del confinamiento como ya has empezado ahora y eres nuevo y estas 2 semanas te has puesto a ello, paso a paso. Hay que habituar al cuerpo y a la musculatura. ¿Cómo podemos hacerlo? Una muy buena opción que podemos utilizar para ayudar a nuestra musculatura a evitar las lesiones es el yoga. Haciendo yoga vamos a ayudar a la musculatura a estirarla y a hacer que el músculo esté más habituado. En general, todas las posturas de yoga nos van a ayudar a estirar los músculos y a habituar al cuerpo a que después, cuando hagamos cualquier otro tipo de actividad, estemos más preparados a realizarla. Y luego habrá menos riesgo de lesión, de dolor o de cualquier otro tipo de problema que podamos tener. Los ejercicios de yoga podemos hacerlos en casa. Ahora que todavía seguimos en este periodo en el que seguimos pasando bastante tiempo en casa y sobre todo con los niños, es una actividad que podemos realizar con toda la familia y que nos viene muy bien para el pre y el post entrenamiento. A los niños les encanta ver cómo ellos mismos un día no pueden y al día siguiente lo hacen y pueden más o llegan más lejos. Les encanta. Cuidado con las poses de yoga. Como somos corredores, estamos muy habituados a forzarnos, a querer ir más de lo que podemos. La carrera nos produce lesiones. En el yoga no tenemos que forzarnos. Un día no vamos a llegar, al día siguiente tampoco. Al día siguiente es poco a poco, es paso a paso. Quizá la postura a lo que tú llegues y a lo que tú puedas hacer. En cuanto veas viendo que el cuerpo no te va llegando, ahí te quedas. Y al día siguiente se vuelve a intentar y seguramente llegarás más. Aquí os dejo 6 de las posturas que podéis hacer y que podéis practicar. Todas son muy sencillas, excepto 1 o 2 que os he puesto al final, así un poquito más de challenge que podéis intentar y así para que practiquéis. Número 1. La postura del niño. Una postura de descanso, de nivel básico, pero también se realizan en otros niveles. Es muy sencilla y tiene muchos beneficios. Postura número 2. La postura del gato. Se puede confundir con la postura de la vaca, ya que van de la mano, la una con la otra. Se pueden realizar en cualquier nivel y se realiza en posición cuadrúpeda. Tiene muchísimos beneficios y algunos de ellos, por ejemplo, son: reduce el estrés y contiene mejor el abdomen. Postura número 3 es la postura de la vaca. La vaca, como ya he dicho, es la que complementa la postura del gato. Esa postura también tiene muchos beneficios, como por ejemplo ayuda mucho a la flexibilidad de los músculos de la espalda. Número 4. La postura del perro. Esta postura es un top para realizarlo después de las carreras, porque nos ayuda mejor a recuperar los músculos. De la postura del perro tenemos 3 diferentes versiones. Con esta postura desarrollamos músculos de la espalda, los isquios, los cuádriceps, glúteos y tríceps. Esta postura del perro se puede confundir con la postura de la cobra, pero tiene
una diferencia muy importante, que es que no ponemos las piernas en el suelo, tan solo nos apoyamos con las manos y con los pies. Algunos de los muchos beneficios que tiene esta postura es que alivia las tensiones, alivia el dolor de espalda, mejora la digestión y tenemos más flexibilidad en la parte de los hombros, de las tres extremidades y de las caderas. Postura número 4, la postura de la cobra. Como ya he dicho antes, es muy parecida a la postura del perro, pero en la postura de la cobra puedes apoyar las piernas en el suelo. Consiste en arquear la espina lumbar y estirar el abdomen. Igualmente tenemos muchísimos beneficios de esta y algunos son que reafirma los glúteos, es muy beneficioso para el lumbago, para el asma y ayuda al fortalecimiento de la columna vertebral. Postura número 5. La postura número 5 es la pinza. En esta sí que nos tenemos que esforzar un poquito más. Consiste en un estiramiento de la parte posterior del cuerpo. Seguramente al principio, cuando empecemos a realizarla, los isquiotibiales nos van a tirar un poquito. Entonces, poco a poco, no te preocupes. Las primeras veces nos va a costar un poquito más y luego, una vez que vayamos realizándolo más a menudo, nos saldrá sin problema y llegaremos un poquito más lejos. Algunos de los beneficios de esta postura son, por ejemplo, refuerza las rodillas y los músculos, ayuda también con el estrés y para muchas mujeres también es un alivio muchas veces a los menstruales. Postura número 6. Esta postura es la postura del bailarín. ¿Postura del bailarín? ¿Bailarín? ¿Qué es la postura del bailarín? ¿Postura del bailarín? Es la más complicada de la lista. No importa si nos sale, no importa si no podemos agarrarnos el pie, poco a poco ya nos irá saliendo. Seguramente la habréis visto en muchas fotos en Instagram porque queda muy bonita, muy cool. Y como ya he dicho, no es una postura sencilla. Se realiza de pie y hay que tener un poquito de equilibrio. Las primeras veces puedes apoyarte en la pared o puedes intentar realizarla en sitios donde tengas apoyo. Esta, por supuesto, también tiene muchísimos beneficios y algunos de ellos son: fortalece el abdomen, los glúteos, la columna vertebral, endurece los gemelos, incrementa el equilibrio y sobre todo relaja la mente. Estas posturas de yoga lo que queremos es estirar y también en un post-entreno queremos relajarnos, queremos relajar la mente, estar más calmados, que después de un periodo de actividad en el que hemos dado todo, necesitamos también relajarnos y volver a la calma. Os dejo ahora aquí también una sesión. Para un rendimiento deportivo óptimo, tan importante es el entrenamiento como la recuperación. Para evitar el sobreentrenamiento y para seguir rindiendo a un nivel adecuado, es necesario que los deportistas entiendan que los periodos de recuperación tras la actividad física son fundamentales. El yoga es una forma de descanso activo. Con su práctica, el organismo emplea mecanismos biológicos y procesos metabólicos y celulares de reparación de tejidos y de generación de moléculas que permiten seguir rindiendo a un buen nivel. La práctica del yoga aumenta los niveles de serotonina, por lo que ayuda a dormir mejor. La serotonina no solamente tiene un efecto positivo sobre el sueño, sino que también está implicada en la regulación del humor. De hecho, los niveles bajos de este neurotransmisor se asocian a conductas depresivas. Muchos deportes como el ciclismo y el running se caracterizan por movimientos muy repetitivos durante un largo periodo de tiempo, lo que causa que se desarrollen determinados grupos musculares, ignorando otros. Los desequilibrios en los músculos y en las articulaciones pueden provocar lesiones. Muchas posturas de yoga, como por ejemplo la del perro boca abajo, movilizan y extienden la espalda, los hombros, los tríceps, los glúteos, los isquiotibiales, el recto anterior y los gemelos, fortaleciendo los músculos y aportando la flexibilidad al cuerpo. Esta postura es muy recomendable para prevenir lesiones de tobillo, por lo que está especialmente recomendada para corredores y triatletas. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido
aprendido nuevas posturas y espero que realicéis algunas antes y después de entrenar. Os aseguro que vais a notar la diferencia. Y sobre todo no os preocupéis si algo no os sale a la primera o si algo no os sale después de unos días. Ir practicando poco a poco os saldrá. Estos son solo unos ejercicios y hay muchísimas más posturas. Sí que os recomiendo también que para los días libres que no salgáis a correr podéis hacer alguna sesión de yoga un poquito más larga. Muchas gracias, chicos. No os olvidéis suscribiros al canal, no os olvidéis darle al like. En redes sociales, SariRun21, Instagram, estoy muy activa, publico posts, publico fotos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.